El nombre de Kazu volvió a estar en el centro de la polémica después de que una ola de críticas inundara las redes sociales, cuestionando su nueva era artística, su cambio de sonido y su impacto en la escena urbana. Desde que lanzó Primer Acto, La Destrucción, el proyecto más arriesgado de su carrera, las opiniones se dividieron entre aquellos que la consideraban una genia visionaria que estaba revolucionando el género, y aquellos que aseguraban que se había alejado demasiado de sus raíces, perdiendo la esencia que la hizo famosa. Las redes se convirtieron en un campo de batalla. Memes, hilos de Twitter, análisis en TikTok y debates en foros especializados desataron un verdadero escándalo en torno a su carrera. Algunos la acusaban de querer hacerse la alternativa y de dejar atrás el trap latino para buscar validación en otro tipo de público. Otros aseguraban que estaba forzando una reinvención que no tenía sentido y que su música ya no conectaba con la calle. Pero lo que más llamó la atención fue la cantidad de comentarios directos atacándola en su perfil, mensajes en los que le pedían que volviera a hacer música como antes y que dejara de complicarse la vida con conceptos raros. Durante días, Kazu se mantuvo en silencio, algo que solo alimentó más el debate y llevó a algunos a especular que podría estar afectada por la presión de las críticas. Pero lo que nadie esperaba era la manera en la que iba a responder. Sin previo aviso, su cuenta de Instagram publicó una única historia con un fondo completamente negro y una frase en letras blancas. El arte no es un producto. No esperen que lo fabrique a su medida. En menos de 5 minutos, la captura de pantalla de ese mensaje ya estaba circulando en todas las plataformas, con miles de comentarios analizando su significado. La industria musical había recibido una respuesta clara y directa. Kazu no estaba aquí para complacer a nadie, sino para hacer lo que realmente sentía. Pero la historia no terminaba ahí. Un par de horas después, la artista volvió a aparecer con una publicación aún más impactante. Esta vez, en lugar de palabras, subió un video de apenas 15 segundos. En la grabación, se veía a Kazu sentada en un estudio de grabación, con las luces bajas y una expresión serena, como si estuviera esperando algo. En el fondo, se escuchaba una pista con una base instrumental completamente nueva, más oscura, más agresiva, con un beat que parecía anunciar que algo estaba a punto de explotar. Y justo antes de que el video terminara, levantó la mirada hacia la cámara y susurró una sola frase. No les debo nada. El internet colapsó. Su respuesta había sido tan corta como demoledora. Los comentarios no tardaron en dividirse nuevamente. Algunos la aplaudieron por mantenerse firme en su visión artística y no ceder ante la presión del público. Otros insistieron en que su actitud era arrogante y que estaba ignorando las críticas en lugar de escuchar a sus fanáticos. Lo que era innegable es que su mensaje había encendido aún más la polémica y que su nueva era ya no solo era un movimiento artístico, sino una declaración de independencia total. Los medios especializados comenzaron a cubrir la historia con titulares explosivos. Kazu responde con fuerza a sus detractores. No les debo nada. La artista rompe el silencio y deja claro que su música no es para complacer a nadie. Kazu desafía las críticas y deja en claro que no piensa retroceder. Pero lo que ocurrió después fue todavía más inesperado. Al día siguiente, sin previo aviso, subió un teaser completamente nuevo, acompañado de un título que lo decía todo: Segundo Acto, El Caos. El clip, de apenas 30 segundos, mostró imágenes fugaces de luces estroboscópicas, distorsiones visuales y primeros planos de Kazu caminando por una ciudad de noche, con una vibra mucho más agresiva que la de La Destrucción. Esta vez, su actitud no era reflexiva, sino desafiante, como si estuviera lista para enfrentar a todos los que habían dudado de ella. El sonido de fondo era aún más impactante. Un beat frenético, industrial, con bajos potentes y una voz distorsionada que repetía: si quieren caos, les voy a dar caos. Y con esa última frase, confirmó que no tenía ninguna intención de disculparse por su evolución. Kazu no solo estaba respondiendo a las críticas, estaba usándolas como combustible para su próximo gran movimiento. La polémica en torno a Kazu no hizo más que intensificarse tras el anuncio de Segundo Acto, El Caos. La división entre sus seguidores y detractores alcanzó su punto más alto, con debates que se extendieron más allá del mundo de la música y comenzaron a tocar temas mucho más profundos. ¿Un artista tiene la obligación de darle al público lo que quiere? ¿El éxito está en mantenerse fiel a una fórmula probada o en arriesgarse a evolucionar? Lo cierto era que Kazu había logrado lo imposible,
convertir las críticas en una narrativa que impulsaba aún más su nueva era. Las opiniones negativas, los ataques en redes y la nostalgia de aquellos que pedían que volviera a su sonido anterior no la habían hecho retroceder, sino todo lo contrario, la habían llevado a subir la apuesta. Mientras la expectación por segundo acto, el caos crecía, el misterio en torno a su sonido y concepto se hacía cada vez más fuerte. No hubo más publicaciones directas del artista, solo pequeños detalles que sus fanáticos más atentos comenzaron a notar. En su canal de YouTube, por ejemplo, algunos de sus videoclips antiguos fueron reemplazados por versiones en blanco y negro, con efectos de distorsión y fragmentos de ruido blanco insertados en momentos aleatorios. Nadie sabía si se trataba de una estrategia premeditada o de un simple fallo técnico. Pero lo cierto era que cada detalle parecía estar diseñado para hacer que la audiencia se sumergiera en la sensación de caos y confusión que el artista estaba construyendo. Las plataformas de streaming tampoco se quedaron atrás. Las listas de reproducción oficiales de Casu en Spotify y Apple Music comenzaron a sufrir modificaciones inexplicables. Algunas canciones aparecían con títulos diferentes por unos minutos antes de volver a la normalidad, mientras que en otras, el orden de los temas se alteraba misteriosamente, formando frases ocultas cuando se leían en conjunto. Pero la verdadera explosión ocurrió cuando, una semana antes del lanzamiento, un sitio web misterioso comenzó a circular entre los seguidores de la cantante. No tenía logos, ni un diseño llamativo, solo una pantalla negra con texto en letras blancas que decía: "No existe el orden sin el caos. Solo los que lo entienden podrán ver más allá". Debajo de la frase, un campo de texto invitaba a los visitantes a escribir una palabra clave para desbloquear contenido exclusivo. Los fanáticos pasaron horas intentando adivinar cuál era la clave, probando con títulos de sus canciones, nombres de álbums anteriores e incluso fragmentos de sus letras. Finalmente, alguien en Twitter logró descifrarlo. La clave era renegada. Al escribirla, la pantalla se iluminaba con un mensaje completamente nuevo: "Te doy la bienvenida. Ahora prepárate para lo que viene". Y entonces, el sitio revelaba un video exclusivo que nadie había visto antes. El clip, de apenas 45 segundos, mostraba a Casu en un túnel subterráneo, caminando lentamente mientras las luces parpadeaban sobre su cabeza. El sonido de sus pasos resonaba con eco, creando una atmósfera de tensión que crecía con cada segundo. Entonces, la cámara se acercaba a su rostro, mostrando una expresión fría, impenetrable. La música de fondo se intensificaba con un beat distorsionado y, justo antes de que el video terminara, la artista se detenía, miraba fijamente a la cámara y decía con voz grave y desafiante: "Bienvenidos al caos". La pantalla se volvía negra y solo una fecha aparecía en letras rojas: este viernes. Las redes sociales estallaron. Casu había convertido su respuesta a las críticas en una narrativa inmersiva, en una experiencia que nadie podía ignorar. No solo estaba anunciando un nuevo proyecto, estaba construyendo un universo alrededor de él, un espacio en el que sus seguidores tenían que adentrarse para entenderlo completamente. La conversación ya no era solo sobre su música. Era sobre su capacidad de jugar con la percepción del público, de convertir cada detalle en una pieza de algo más grande. Cuando finalmente llegó el viernes, el mundo estaba listo para ver qué tan lejos iba a llevar este concepto. A la medianoche, segundo acto, el caos apareció en todas las plataformas digitales, acompañado de un videoclip que dejó a todos sin aliento. Desde el primer segundo, la estética era completamente distinta a la de primer acto, la destrucción. Aquí no había paisajes vacíos ni fuego consumiendo estructuras. Ahora había luces intermitentes, velocidad, energía frenética. Casu aparecía en una ciudad distorsionada, con efectos visuales que hacían que todo se sintiera inestable, impredecible, fuera de control. La canción, a diferencia de las piezas introspectivas y densas de su álbum anterior, era una explosión de adrenalina, con un ritmo agresivo y letras que desafiaban directamente a quienes habían dudado de ella. Dijeron que estaba perdida, dijeron que ya no era yo, pero nunca entendieron que el caos también es una forma de control. Las barras golpeaban con fuerza, el beat era salvaje, las imágenes eran hipnóticas. Casu no estaba pidiendo permiso. Estaba tomando el poder de la narrativa y usándolo a su favor. La reacción fue inmediata. Los medios la llamaron la artista más impredecible del momento.
Los críticos destacaron la manera en que estaba transformando la industria y los fans se dividieron entre aquellos que aplaudían su valentía y aquellos que seguían sin aceptar el cambio. Pero al final, todo esto solo reforzó su punto. Porque lo que Kazu había demostrado con el caos era que no había marcha atrás. Ya no era solo la nena trampa, ya no era solo la reina del trap argentino. Ahora era una artista completamente fuera de los moldes, construyendo su propio camino sin pedir permiso. Y lo más impresionante era que todavía quedaban más actos por revelar. La historia no había terminado. El caos apenas estaba comenzando. A pesar de la controversia y el impacto inmediato de segundo acto, el caos, Kazu volvió a hacer lo que mejor sabía, desaparecer sin dar explicaciones. Mientras la industria intentaba descifrar el significado detrás de su nuevo material, la artista permaneció en completo silencio, sin conceder entrevistas, sin hacer declaraciones y sin dar pistas sobre lo que vendría después. Pero el caos que había desatado no se detuvo. El videoclip acumuló millones de reproducciones en cuestión de horas, se volvió tendencia en plataformas digitales y generó una oleada de reacciones de otros artistas, productores y figuras de la música urbana. Algunos la llamaron una visionaria, otros la acusaron de estar forzando un concepto que el público no terminaba de comprender. Lo cierto era que todos estaban hablando de ella. Sin embargo, lo más sorprendente de El Caos no fue su sonido agresivo, ni la estética frenética del videoclip, sino el mensaje oculto que los fans descubrieron días después del estreno. En uno de los fotogramas del video, apenas visible por una fracción de segundo, aparecía una coordenada numérica junto a una palabra: ruido. Las redes enloquecieron. ¿Era una pista sobre el siguiente acto? ¿Se trataba de un evento secreto? ¿O era simplemente otra provocación para alimentar la incertidumbre? Un grupo de seguidores decidió investigar más a fondo. Introdujeron las coordenadas en un mapa y descubrieron que apuntaban a un lugar muy específico en Buenos Aires, un antiguo teatro abandonado que había permanecido cerrado por años. La noticia se viralizó rápidamente. Los rumores sobre un evento sorpresa en ese lugar comenzaron a circular, y en cuestión de horas, cientos de personas se reunieron frente al sitio con la esperanza de que algo sucediera. Lo que pasó después fue digno de una película. Justo a la medianoche, las luces del teatro se encendieron por primera vez en décadas, iluminando la fachada con un resplandor rojizo. No hubo anuncios, no hubo carteles, solo la certeza de que Kazu había orquestado algo en las sombras y estaba a punto de revelarlo. De repente, un sonido retumbó en la calle. Un beat pesado, distorsionado, industrial, como si estuviera emergiendo de las entrañas del edificio. Las puertas del teatro se abrieron lentamente y una pantalla gigante proyectó un mensaje en letras blancas. Tercer acto, el ruido. La multitud enloqueció. Era la confirmación de que el siguiente capítulo de su historia estaba en camino, y esta vez, parecía que la experiencia sería completamente distinta. Pero lo más inesperado ocurrió cuando las puertas del teatro dejaron ver su interior. Adentro, un espacio completamente vacío, con solo una silla en el centro y un micrófono suspendido en el aire. No había músicos, no había escenografía, solo un escenario desnudo y la sensación de que algo iba a suceder. En la pantalla, una última frase apareció antes de que las luces se apagaran. Si no soportan el ruido, tápense los oídos. Y así, Kazu volvió a dejar a todos en suspenso. Lo que fuera que estaba planeando, parecía ser el acto más radical hasta ahora. El ruido estaba por venir. Y nadie sabía qué esperar. El teatro abandonado en Buenos Aires se convirtió en el epicentro de la locura en cuestión de minutos. Lo que comenzó como un simple rumor en redes sociales sobre una posible pista en el videoclip de segundo acto, El Caos, terminó siendo un evento completamente inesperado que desafió cualquier estrategia de marketing convencional. Kazu no estaba siguiendo las reglas de la industria, estaba reinventándolas a su manera, usando el misterio y la incertidumbre como sus mayores aliados. Las imágenes del teatro iluminado en rojo con la pantalla proyectando el mensaje tercer acto, el ruido se viralizaron en segundos, alcanzando a fanáticos de todas partes del mundo que, aunque no estaban físicamente en Buenos Aires, sintieron que estaban siendo testigos de algo histórico. Los medios intentaban obtener respuestas, pero no había comunicado oficial, ni equipo de relaciones públicas aclarando qué estaba pasando. Todo lo que se sabía era que,
de alguna manera, Kazu había logrado convertir la incertidumbre en una expectativa incontrolable. La gente que estaba presente frente al teatro no se movía. Nadie sabía si lo que habían presenciado era solo una introducción, un anuncio o el inicio de algo más grande. Algunos se atrevieron a cruzar la puerta del edificio, entrando en el espacio vacío donde solo se veía la silla y el micrófono colgando del techo. El aire se sentía denso, como si algo estuviera a punto de ocurrir, pero nadie tenía certeza de qué debía hacer o esperar. Entonces, sin previo aviso, las luces se apagaron de golpe y un sonido ensordecedor resonó en todo el lugar. No era música, no era un beat reconocible, era una frecuencia de baja vibración que hizo temblar las paredes del teatro, como si el mismo espacio estuviera reaccionando ante la presencia de los asistentes. Algunas personas gritaron por la sorpresa, otras se quedaron en completo silencio, esperando lo que vendría. Después de unos segundos que parecieron eternos, una nueva proyección apareció en la pantalla gigante, mostrando imágenes distorsionadas de ciudades en llamas. Señales de tráfico intermitentes y rostros que se desvanecían en la oscuridad. Todo estaba acompañado por una voz en off, grave y profunda, que repetía una frase que nadie pudo olvidar. El problema nunca fue el silencio. El problema fue creer que el ruido no tenía poder. Las imágenes se cortaron abruptamente y la pantalla se apagó, dejando a la multitud en completa oscuridad. Solo el sonido de la respiración contenida de los asistentes se escuchaba en el teatro, como si todos estuvieran esperando una señal, cualquier cosa que les indicara qué significaba todo aquello. Y entonces, se encendió un solo reflector en el centro del escenario. Ahí, sentada en la misma silla que habían visto antes, estaba Kazu, con una expresión fría, impenetrable, como si hubiera estado esperando este momento desde el inicio. Vestía completamente de negro, con el cabello recogido y un micrófono en la mano, pero no dijo ni una sola palabra. Solo se quedó ahí, observando a la multitud en la penumbra, dejando que el silencio hablara por sí mismo. Los segundos pasaron y la tensión creció a niveles insoportables. La gente quería gritar, quería preguntar qué estaba pasando, quería saber si esto era una presentación, un performance o una declaración de algo más grande. Y justo cuando parecía que el suspenso se alargaría aún más, Kazu levantó el micrófono lentamente, lo acercó a sus labios y habló. Si llegaron hasta aquí, significa que están listos. La multitud contuvo la respiración. Cada palabra resonó con una intensidad que electrificó el ambiente, como si estuviera diciendo algo que marcaría un antes y un después. No se trata de lo que esperan, ni de lo que creen que va a pasar. Se trata de lo que viene después del ruido. Y con esa última frase, se levantó de la silla, dejó caer el micrófono al suelo y salió del escenario sin mirar atrás. El teatro entero quedó en un estado de shock absoluto. Las luces se apagaron de nuevo, la pantalla gigante se quedó en negro y las puertas del recinto se cerraron lentamente, dejando a los asistentes en la incertidumbre más absoluta. No hubo explicaciones. No hubo comunicados. No hubo un solo indicio de qué significaba todo aquello. Pero la sensación era clara, algo estaba a punto de explotar. Los rumores comenzaron a correr más rápido que nunca. ¿Se trataba de una gira? ¿Era una presentación exclusiva para quienes habían seguido las pistas? ¿O acaso tercer acto, el ruido no era solo un álbum, sino el inicio de un movimiento mucho más grande? Las redes sociales se incendiaron con teorías. Algunos aseguraban que Kazu estaba desafiando a la industria de una manera que nadie había hecho antes, llevándola a una experiencia completamente inmersiva que rompía las barreras entre la música, el arte y la narrativa. Otros, en cambio, creían que estaba preparando una de las estrategias de lanzamiento más ambiciosas jamás vistas en el género urbano. Mientras el mundo intentaba descifrar lo que significaba todo aquello, el canal de YouTube de Kazu fue actualizado con un nuevo video. No tenía título, ni descripción, ni portada. Solo una imagen en negro con ruido visual intermitente. Cuando la gente hizo clic, lo único que se escuchó fue un sonido creciente, como si algo se estuviera construyendo en la distancia, preparándose para explotar. Y en el último segundo del video, una única palabra apareció en la pantalla, dejando en claro que la historia aún no había terminado. Colapso. El mundo entero quedó en suspenso. El tercer acto aún no había comenzado, pero lo que fuera que venía después del ruido, iba a cambiarlo todo.
El impacto de la palabra colapso fue inmediato y estremecedor. Las redes sociales se incendiaron en cuestión de minutos, con miles de fanáticos intentando descifrar su significado. ¿Era el título del tercer acto? ¿Un mensaje oculto sobre el destino de su nueva era? ¿O simplemente una advertencia de que lo que estaba por venir sería el clímax absoluto de todo lo que había construido hasta ahora? Las preguntas no dejaron de multiplicarse y la incertidumbre alcanzó niveles nunca antes vistos. KAZU había convertido su regreso en un laberinto de símbolos, experiencias y pistas interconectadas, donde cada acto no solo representaba una fase de su transformación, sino que también desafiaba la percepción de lo que la música podía ser. Ya no se trataba de un álbum, ni siquiera de una simple evolución artística. Era una revolución en tiempo real. A pesar de la desesperación del público por obtener respuestas, la artista no dio ninguna pista adicional. No hubo comunicados, no hubo teasers, no hubo fechas anunciadas. Solo el eco de la palabra colapso, flotando en la mente de todos aquellos que habían seguido cada uno de sus movimientos. Los días pasaron y la tensión creció hasta volverse insoportable. Cada nueva filtración, cada rumor, cada análisis de los videos previos hacía que la expectativa se volviera incontrolable. ¿Qué significaba realmente el colapso? ¿Era la última fase de su trilogía? ¿O era el final definitivo de la KAZU que todos conocían? Finalmente, después de semanas de absoluto silencio, el mundo recibió su respuesta. A la medianoche exacta, el canal de YouTube de KAZU fue actualizado con un nuevo video titulado simplemente 000. El video, de exactamente 3 minutos y 33 segundos, era completamente diferente a todo lo que había mostrado antes. No había caos, no había efectos visuales extremos, no había distorsiones ni imágenes frenéticas. En su lugar, la pantalla mostraba a KAZU de pie en un escenario vacío, sin luces ni escenografía, con un micrófono en la mano y un único foco iluminándola desde arriba. Vestía de blanco, en contraste total con la oscuridad que había dominado su estética en los actos anteriores. La música comenzó. No era un beat agresivo ni una producción experimental. Era una simple melodía de piano, cruda, desnuda, sin artificios. Y entonces, su voz rompió el silencio. Busqué respuestas en el caos, pero el verdadero ruido estaba dentro de mí. Destruí todo lo que fui para entender que lo que queda en las cenizas es lo único real. Y ahora, estoy lista para empezar desde cero. La pantalla se oscureció lentamente. El sonido del piano se desvaneció y, por primera vez desde que comenzó esta historia, el silencio absoluto se apoderó de todo. No hubo créditos. No hubo un título final. Solo un último mensaje apareció en la pantalla, dejando a todos sin palabras. Gracias por haber escuchado. Nos vemos en el futuro. Y con esas últimas palabras, KAZU cerró el capítulo más ambicioso, enigmático y revolucionario de su carrera. No anunció un próximo álbum. No dejó pistas sobre un siguiente acto. No prometió un regreso. Simplemente desapareció. Y por primera vez en mucho tiempo, el mundo comprendió que el verdadero colapso era el final de todo lo que habíamos conocido hasta ahora.